Bien, estamos ahora al aire nuevamente y con Anel Townsend y Jorge del Castillo. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un tema que está en este momento sobre el tapete es el asunto de la Comisión de la Verdad, que está en Ayacucho recibiendo testimonios y ha habido unos manifestantes apristas el día de ayer, me dicen que el día de hoy también, no sé, haciendo bulla, ruido para que no se escuchen los testimonios. Hoy día han admitido los testimonios de algunos, ¿no? Que no los habían admitido en la sesión de ayer porque parece que iban con un programa prefabricado de este. Gracias a esa presión, hoy día se puede escuchar en los testimonios de los deudos, los hijos de algunos de los mártires que fueron asesinados por Sendero Luminoso en Ayacucho. Eso debe haber estado previsto en el... No estaba previsto. Ha sido gracias a la presión que se ha producido esto. Bueno, Anel Townsend ha preparado una moción de respaldo a la Comisión de la Verdad me imagino que ante la presión, sobre todo del APRA, de que no haya, de que se reestructure, en fin, de que cambie la composición o que de alguna forma se suspenda, en fin. ¿Cuál es la razón por que usted presenta esta moción? Bueno, en primer lugar, porque yo promuevo la creación de la Comisión de la Verdad desde el año 2000 y concretamente en la etapa de la mesa de diálogo presenté este proyecto de ley y también lo hice alcanzar las distintas fuerzas políticas que participaban allí, porque creo firmemente en que una de las situaciones más negativas para la población en el Perú es soportar la impunidad o la oscuridad respecto a los hechos que han ocurrido. Es indudable que esta Comisión de la Verdad debe acoger los testimonios tanto de las víctimas del terrorismo criminal como de las acciones del Estado que afectaron los derechos humanos con desapariciones, y para eso las estadísticas demuestran que en los últimos 20 años, lamentablemente, el Perú ha acumulado una cifra de más de 4.000 desaparecidos confirmada por un estudio hecho el año pasado por la Defensoría del Pueblo. Y entonces lo que nos preocupa a los firmantes y lo que nos anima también a impulsar la moción, que son representantes de Somos Perú, de Unidad Nacional, de Perú Posible, del FIM, es que no se ponga en riesgo una tarea iniciada por una Comisión de la Verdad, que si hay discrepancias respecto a sus integrantes, esta Comisión de la Verdad nace durante el gobierno de transición y esta comisión está creada durante el periodo de Valentín Paniagua, que si bien perteneció a Acción Popular, no ha mostrado animadversión a que se investigue y que a esos miembros integrantes de esa comisión, por supuesto que se les pueden pedir los informes y los actuados, porque somos un poder legislativo que está y debe estar comprometido con el mandato constitucional de proteger los derechos humanos. Me parece a mí que el APRA no está actuando bien al atacar a estas alturas a la Comisión de la Verdad, sobre la base, por ejemplo, la doctora Lamata ha dicho ayer en la Comisión de Constitución, de que sus miembros hubieran adelantado opinión porque, por ejemplo, Rolando Ames presidió el caso de investigación de los penales. En ese caso yo, y no solo en mi caso, sino el de Javier Canseco y otros, el del propio Mauricio Mulder, no podríamos investigar a Vladimiro Montesinos y a Fujimori porque nosotros, que no somos jueces y tampoco lo son los miembros de la Comisión de la Verdad, no hemos adelantado juicio, no hay aquí un juicio, hemos investigado y denunciado hechos anteriores. Gracias realmente a la Comisión Ames, efectivamente, hoy los deudos que han estado presentes en el Congreso de dos de los muertos que luego fueron absueltos, ya habiendo desaparecido hasta sus cuerpos en el frontón, pueden esperar la justicia que la Corte Interamericana manda. O sea, lo que yo defiendo, lo que defendemos en conjunto, hoy día hemos presentado esta moción con la presencia, reitero, de víctimas que son policías y militares discapacitados que no encontraron en el Estado la respuesta que merecían después de que Sendero los atacó, y de víctimas, de familiares de víctimas de Uchurajay, Cantuta, Frontón. Son voces que no han tenido oportunidad, y creo que tanto las víctimas, alcaldes, militares y civiles merecen que esta Comisión de la Verdad continúe su camino, ¿no? Jorge del Castillo, ¿cuál es? Bueno, en primer lugar, nosotros no estamos en una posición de desaparecer o desactivar la Comisión de la Verdad. Yo mismo tengo un proyecto de ley presentado para formar la Comisión de la Verdad, no sé, ¿recuerdas, Anel? Eso lo hemos tratado algunos años antes. ¿Qué cosa es lo que planteamos? La constitución de la misma fue hecha por decisiones unilaterales del gobierno de ese entonces, en dos oportunidades. Lo ideal hubiera sido buscar un mecanismo de concertación, porque resulta, no es que sea nueva la posición, es que hay un documento firmado por Mauricio Mulder en diciembre del año 2001, ya
cuestionando algunas cosas, acá lo tengo. Ha saltado este tema de las remuneraciones, que miran, es un tema menor, mezquino, ha dicho Lourdes Flores, pero la verdad es que los miembros de la Comisión de la Verdad no deberían tener ningún vínculo remunerativo con el gobierno, no porque investiguen o no al gobierno, sino porque eventualmente el gobierno puede inducir, ponerle mayor peso a un sitio y a otro. Entonces, creo que este es un tema realmente pues delicado. Que gente honorable que no se va a dejar presionar de esa forma. ¿Cómo se imagina usted que...? Fíjese, la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino también parecerlo. Si es que yo no dudo de la honorabilidad de las personas, pero si hay una relación de dependencia laboral... ¿Va a cumplir órdenes de...? No, pues es una comisión que trabaja de otra forma. Fíjese, permítame decirle lo siguiente. Cuando hicimos esta crítica, el señor Tapia, que es uno de los más controvertidos del tema por sus antecedentes políticos, ¿no? De manera muy fuera de lugar, diría yo, dijo, no, los parlamentarios ganan más que nosotros trabajamos más que ellos. Lo dijo Tapia. Resulta que Tapia, aparte de los $3.500 que cobra en la Comisión de la Verdad, provecho, señor Tapia, pues cobra, señor, y usted lo puede ver acá, otros $2.600 a través del Congreso como pensionista. Ya ha cobrado hasta este mes, ¿no? Y tiene usted, mes por mes, puede usted revisarlo, mes por mes, desde agosto del año pasado hasta la fecha. 400, dice 400. No. ¿Cómo que dice 400? ¿Leo usted bien? 400 es el descuento. Ah, el descuento. ¿Ya? 8.000 claro, soles. 8.000 claro, saca neto. Entonces, no es que no tiene una fuente. Además, esto está prohibido. Usted sabe, una persona que tiene un ingreso del Estado no puede tener otro ingreso paralelo. Entonces yo me pregunto, artículo 40 de la Constitución, el señor Tapia, que viola la Constitución de esta manera, puede seguirse manteniendo en la Comisión. Lo digo con todo respeto, sin ánimo de ofenderlo. Pero dígame, quien viola una norma constitucional tan popular y conocida como no tener dos remuneraciones, puede mantenerse en la Comisión de la Verdad y encima ponerse insolente con los parlamentarios que lo critican. Eso sobre todo ha sido súper gran pecado. No. Acá está la prueba real. Esto no es para reírse. Si a mí me hubiera pasado esto, o a cualquier parlamentario, o a cualquier funcionario público le pasaría esto, ya tendría una denuncia penal encima, ¿no? Este es un hecho serio. Y está cobrando, acá está cobrado hasta el último mes. Entonces, abril del año 2002. Entonces, esto es un tema serio que no puede soslayarse y yo creo que obliga a la inmediata renuncia del señor Tapia en la Comisión de la Verdad. Lo obliga moralmente. Y nosotros lo que hemos planteado no es ninguna desmontamiento de la comisión, sino que la mesa de diálogo aborde el tema para ver cómo podemos eventualmente sumarle personalidades independientes, no vinculadas a partidos políticos que participen de ello. Yo creo que es un error, hay mucha carga, usted lo sabe, del segmento de lo que era la ex izquierda marxista en esa comisión. Hay mucha carga. Yo no los impugno en lo personal porque son personas, hasta donde yo conozco, muy respetables, pero hay una carga ideológica que me parece que no hace bien. Mire, nadie ha declarado inimputables a quienes sean miembros de una comisión de la verdad, y si hay circunstancias documentarias respecto a hechos que tienen que ver con los salarios, son hechos por los cuales individualmente cada uno responde, porque ese tema no tiene que ver con la función de la comisión de la verdad. Pero resulta que cuando el APRA inicia su oposición, yo conozco directamente esto porque pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos junto con Mauricio Mulder, yo propuse justamente en diciembre del año pasado un nuevo proyecto de ley que fuera el que le diera fuerza de ley al decreto de creación de la Comisión de la Verdad para evitar que la Comisión de la Verdad encuentre obstáculos referidos al acceso a la información, llámese obtención de información de las Fuerzas Armadas, del Poder Judicial, del propio Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, 1. 2, que tenga carácter vinculante, porque de acuerdo a las experiencias vividas en Centroamérica, por ejemplo, aunque fuera una realidad distinta, el Secretario General de Naciones Unidas en funciones, en varios textos señala que lamenta que muchas de las recomendaciones hayan quedado en, como se dice, en saco caído, en saco roto, y que
la paz centroamericana se hubiera consolidado en menor tiempo si hubiera habido un seguimiento y cumplimiento mayor. Estos son los aspectos que se plantearon en ese proyecto de ley. En una primera instancia, el congresista Negreiros firmó el dictamen, luego retiró su firma porque hubo una decisión de la célula aprista, y el congresista Mulder se opuso en el Pleno, porque él no estuvo en alguno de los momentos del debate en la Comisión de Derechos Humanos, a que fuera de carácter vinculante. Ahí no había el tema de los sueldos. Acto seguido, la señora de la Mata impugna el hecho de que Rolando Ames hubiera investigado el caso de los penales. Recién después hay una información de que efectivamente la administración del PNUD de Naciones Unidas es quien solventa los salarios de algunos de los comisionados, porque hay otros de 12, hay otros miembros a honor, como el señor Pambarén, que es observador, el propio rector de la Universidad Católica, Salomón Lerner, que no milita en ningún partido y que parece que actúa con la mayor serenidad del caso. ¿Qué es lo que digo? Las razones que hoy se dan son nuevas cada día, ¿no? Entonces el fondo del asunto está en que en diciembre no querían que fuera vinculante. Es más, hay un dictamen que no se aprobó, un dictamen en minoría de la doctora de la Mata, representante del APRA en la Comisión de Constitución, donde plantea que es inconstitucional el decreto de creación de la Comisión de la Verdad porque vulnera el principio de la cosa juzgada. O sea que está planteando que efectivamente todos estos hechos de delitos de lesa humanidad, como el caso del Frontón, que es el que afecta a Lapra, Callara, y además que el 41% de las desapariciones forzadas se hayan dado entre el año 85 y 90, yo creo que tendría que haber más serenidad, más pudor de un exgobierno para que se le investigue. Y si seguimos y vemos por años, desde el 87 al 90 estábamos o en el primer lugar el 86 o en los segundos lugares después de Sri Lanka o Irak en desapariciones forzadas. Lo que yo creo realmente es que no ha habido una actitud positiva frente a esta Comisión de la Verdad. Yo misma en el proyecto inicial planteé la participación de Naciones Unidas, Defensoría, lo están haciendo de manera indirecta, yo hubiera preferido que fueran integrantes, pero ya está en marcha, ya la ciudadanía se ha expresado a favor y por eso el día de hoy con los familiares, reitero, tanto los discapacitados de la policía que han enfrentado a este sendero y a este MRTA criminal y que el Estado no les ha respondido, porque entre otras cosas Fujimori hacía propaganda pero no les daba lo que realmente merecían. Vamos a iniciar una campaña cívica de recojo de firmas a favor del trabajo de la Comisión de la Verdad. Si alguno de sus integrantes es sujeto de una circunstancia por la cual tenga que responder, eso es independiente del principio del trabajo de esta comisión. Nosotros estamos claros, no estamos cuestionando la comisión del conjunto, estamos cuestionando acciones individuales. El señor Ames, a quien yo no lo impugno moralmente, espero que o se inhiba cuando tenga que tratar el tema del APRA, porque evidentemente tiene una opinión adelantada y por escrito. Pero la congresista Townsend, que en sus propias palabras se nota que hay una carga política contra el APRA, es clarísimo. Porque si son 20 años, han sido 3 gobiernos. Bueno, continúan. Él propuso un proyecto de ley de la fuerza vinculante. ¿Qué cosa es la fuerza vinculante? ¿Puede una Comisión de la Verdad tener fuerza vinculante? La Constitución dice que no. La Constitución dice que son principios y derechos de la función jurisdiccional, o sea, del Poder Judicial, la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. Y agrega, no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y de la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación, lo dice expresamente la Constitución, artículo 139, inciso 1. Entonces, ¿cómo le podemos dar a la Comisión de la Verdad, por más respetable que sea, fuerza vinculante si la Constitución lo prohíbe? Y esta y la anterior y todas, y seguramente la nueva que estamos reformando también. Segundo punto, para que vea usted, la señora Townsend proponía en su proyecto, acá lo tengo con su firma, una suerte de inmunidad para los miembros de la Comisión de la Verdad. No pueden ser procesados por delitos de injuria, difamación ni calumnia, ¿no? No me parece. Esto también es inconstitucional porque la inviolabilidad, la inmunidad son preceptos constitucionales que alcanzan a los parlamentarios, nada más. Yo no veo por qué tengamos que hacer algo más allá de la Constitución. Entonces, no es que el APRA estaba en contra por estar en contra del tema.
expresó un punto de vista jurídico basado en la Constitución. Pero el punto, digamos que Anel Townsend de La alguna cosa forma juzgada, ¿cómo va a decir que la cosa juzgada es la que opera, como lo ha dicho el dictamen, no sé si tiene ahí, el dictamen minoría de la doctora de la Mata, que es su compañera de partido y respetable vicepresidenta de la comisión? Ella expresó, José Luis Delgado firmó el dictamen de diciembre, en donde llegamos a una concertación, como se hace en el Congreso, mediante la cual el dictamen surgía así, el de diciembre, que había una comisión verificadora a cargo de la Defensoría del Pueblo, del cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y que se le daba fuerza de ley y en ese articulado se señalaba las facilidades con las que debía contar para acceder a la información. Luego, José Luis Delgado retira su firma y Judith de la Mata plantea que es inconstitucional el decreto de creación, ya estamos yendo al origen. Yo no me quiero ya Eso no fue detener en una posición de partido. repetir más argumentos con hechos, pero quiero responder al tema de lo vinculante. Inclusive, Mauricio Mulder ha participado del debate, Luis Nereros también, de que planteamos en el Pleno, que luego decidió enviarlo a Constitución, que el tema fuera específico, vinculante dentro de las limitaciones que establece la Constitución, es decir, que no obliga al Poder Judicial ni obliga al Poder Legislativo, lo que recomienda son iniciativas o proyectos o anteproyectos o recomendaciones de iniciativas que se puedan plasmar en el Congreso. Sin embargo, ¿vinculante para quién? Para los organismos del Ejecutivo que no son jurisdiccionales, para que, por ejemplo, si se recomienda al Ministerio de Defensa un tipo de medida que evite circunstancias que no se quieren repetir, estas sean cumplidas. Y en cuanto a lo denominado como inmunidades, en realidad este es el desarrollo de un artículo que ya existe en el Código Penal respecto a los funcionarios públicos que cuando están en cumplimiento de su labor y emitiendo opiniones, esto fue una propuesta que surgió, si no me equivoco, en Centroamérica, debe ser en Guatemala, respecto a que los comisionados muchas veces eran perseguidos judicialmente solo por anunciar que se iba a abrir una investigación sobre tal caso y el afectado del caso venía con una batería que ya conocemos, ha existido en el Perú y todavía hay rezagos después de una cúpula militar que lamentablemente montó Montesinos, y yo creo que si ha habido dos gobiernos democráticos y una dictadura, se tendrá que evaluar estos 20 años y no solo eso, investigar qué ocurrió para que los peruanos en conjunto no hubiéramos podido responder antes ante Sendero Luminoso. Yo quiero señalar claramente que merece el Perú este trabajo por la verdad, y reitero, este fin de semana vamos a iniciar este recojo de firmas y este diálogo con la gente respecto a la importancia de que la impunidad no impere, de que no se crea que porque pasan los años se pierde la memoria colectiva. No es venganza, no es odio, es afán de justicia. Bueno, la mayor cantidad de ejecuciones, desapariciones forzadas, pero ocurrieron durante el gobierno aprista, y está el asunto del frontón, de los penales. En fin, esas son las razones por las cuales ustedes tienen... Perdón, eso no hace responsable al gobierno aprista ni a Alan García del hecho. No, ya sé, ¿no? pero digamos, esas son las razones por las cuales... Pero las responsabilidades penales son individuales. Esto es la fuerza vinculante que ha dicho Anel. Ahora lo aclara solamente, bueno, pero eso no decía en el proyecto, usted lo puede leer acá. Acá dice, solamente tiene carácter vinculante, no decía solo para el gobierno. Pero obviamente la ley no puede violar la Constitución, y en el debate le consta al congresista del Castillo, en el Pleno, llegamos a ese punto. A lo que yo voy es que hay, por lo menos si yo soy una persona que pertenecía a un gobierno, que presidió un gobierno donde dije, quien no la debe, no la teme, ¿qué temor hay? Por supuesto, con todo gusto. Correcto. Usted siempre me da la palabra en el Congreso. Siempre, sí. Ahora dámela a mí. Por supuesto. Entonces, el tema del carácter vinculante se puede haber dicho, pero lo escrito está. Y eso es lo que señala, y eso es inconstitucional. El APRA, como organización política, fue víctima del Sendero Luminoso. Casi 1000 militantes del aprismo fueron asesinados por Sendero Luminoso. Hoy día un joven ha narrado en Ayacucho cómo su papá estaba escribiendo la pizarra y entró un asesino y lo mató por la espalda, delante de todos los alumnos. Hemos tenido muertos desde militantes de base muy modestos hasta ministros de Estado. Nosotros somos víctimas. ¿Cuántos colegas alcaldes de todo el Perú, apristas, han sido asesinados por Sendero Luminoso y otros por el MRTA, como nuestro ministro López Albújar? Entonces, nosotros ese testimonio, ¿por qué no se da?
Es que esos testimonios... Así como se presentan testimonios de estos campesinos allá, el testimonio de Alan García, por ejemplo, debía también verse ser público, es decir, por qué él no pudo dar las órdenes correctas a la Fuerza Armada, o por qué la Fuerza Armada actuó por su lado. En fin, cada uno tiene que dar su testimonio, me imagino que esa es la idea. Yo no entiendo, hay una cosa contradictoria, ¿no? A veces dicen, en el gobierno de Lapra no se hizo nada, estaba inerme ante el terrorismo, pero resulta que la estadística dice que en esa época hubo más acciones, en fin. Entonces, no hay una contradicción en la información. El testimonio también tendrá que incluir a los deudos de las víctimas, no solamente a priistas, a los deudos de los policías asesinados, de los militares asesinados por Sendero Luminoso. Esto no puede confundirse como una cosa que se pueda percibir como se quiere santificar el crimen de Sendero. El gran responsable de la situación de terrorismo es Sendero Luminoso. La policía y el ejército no estaban preparados para afrontarlo, y eso es un hecho cierto. Y ahora no vamos a agarrar de chivos expiatorios, ¿no?, a una institución que ya bastantes problemas tiene. Sus responsabilidades serán en todo caso individuales, de algún teniente que se alocó, de un capitán que perdió la razón, que pasa en todas partes y en toda guerra. Pero no podemos ni culpar organizaciones. Así como yo no le puedo echar la culpa al ejército, porque un teniente alocado haga una barbaridad, no es justo que se le eche la culpa al Lapra porque algún miembro de la fuerza del orden excedió una orden o se fue más allá. Hay un tema interesante, pero no sé si nos saca, aunque ya nos está ganando el tiempo. En estos testimonios que se están dando en Ayacucho, parece que el objeto de la Comisión de la Verdad no es identificar responsables, sino simplemente, digamos, brindar los testimonios para provocar una solidaridad nacional, en fin, con el dolor de estas personas. Pero claro, los testimonios hablan, por ejemplo, de los militares en general. Entonces, al no identificar responsables, incluyen a toda la institución. Entonces, ese es un problema también. Es que eso ha sido un tema de debate en las comisiones de la verdad en otros países. Hubo situaciones también en Centroamérica donde había opiniones favorables a que se individualice y se pongan nombres y otros en que no. Yo creo que obviamente el tema de la individualización de responsabilidades es básico, y también dentro de lo que significa el combate que se dio contra el Sendero Luminoso, en el que estuvimos todos y donde no hay duda al respecto. Yo he presentado hoy día una estadística que no solo incluye el tema de desapariciones forzadas, sino cuántas autoridades locales, jueces de paz y otros funcionarios fueron muertos, más de 1.800 miembros de comités de autodefensa, 4.022 desaparecidos, en total 25.000 personas, cifra calculada. Estamos dentro de la Comisión de Derechos Humanos promoviendo un proyecto de ley para que se cumpla con los beneficios a los ronderos, con una mejor situación para los que hoy... Pero ojo, esto te quiero decir que Corista del Castillo está olvidando que la Comisión de la Verdad debe y va a recibir los testimonios como el que hoy han dado en el Congreso junto con nosotros los miembros de la Sociedad Unificada Militar Policial, que son militares discapacitados que necesitan una atención del Estado mucho mejor que la que se le ha venido dando. Y ayer en Huamanga yo he podido ver en directo a un coronel que ha contado cómo lo emboscó Sendero Luminoso y cómo él tuvo que sobrevivir. Una cosa concreta aquí, esta Comisión de la Verdad es distinta a las de Centroamérica y el Cono Sur, porque tiene que analizar una circunstancia de una guerra no convencional, de grupos terroristas y de un Estado que efectivamente sí tiene que informarle al campesino por qué él tenía que pagar por lo que estaba ocurriendo, porque también los actos referidos a desapariciones forzadas no son una buena política. Ha desaparecido forzadamente el tiempo, Anel. Bueno, tenemos a Carlos Tapia telefónicamente, nos ha llamado por teléfono. Encantado. Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, primero, anunciar al país el éxito de las audiencias públicas que se están realizando en Huamanga hoy día. Se han puesto todos los casos de autoridades, dentro de la que ha estado el alcalde de Acción Popular, Jorge Jauregui, el que fue dirigente local del partido aprista, Marcial Capelletti, expresidente de la Corporación de Desarrollo, y también el alcalde de Izquierda Unida, Fermín Astarri. No es cierto de que se vio el caso de Marcial Capelletti por presiones de una movilización de militantes apristas, jóvenes apristas. En tu canal, Jaime, hace exactamente 13 días hay un video de una entrevista que se dio con Sofía Maher, Rolando Ames y el que habla,
dando publicidad de cómo iban a ser las audiencias. Y en ese video que está en tu canal, se ve claramente que ante una pregunta se dice, y va a ser entrevistado un dirigente local del partido aprista, Marcial Capelletti. Yo soy personalmente el que contesta eso. O sea, hace casi 2 semanas atrás que ya estaba preparado el caso. No es cierto, por lo tanto, que recién de un día para otro puede incorporarse un caso a una audiencia pública con visitantes de muchas partes del mundo. Se requiere preparar esa audiencia. Carlos. Y en segundo lugar, he escuchado una crítica del congresista del Castillo en relación a que en mi caso hubiera una incompatibilidad entre recibir la pensión del Congreso de la República que me corresponde y recibir a su vez la asignación de la Comisión de la Verdad. En nuestro caso hay un departamento legal que ha visto todo esto. Una cosa es pertenecer a la 5ª categoría pensionable y otra cosa es ser locación de servicios, que es lo que en la 4ª categoría, que es lo que se nos asigna en la Comisión de la Verdad, y que es más o menos la 3ª parte de lo que gana el congresista del Castillo. Solamente quería decirte, Jaime, de que felizmente ahora ya las audiencias públicas tienen un gran consenso nacional, y dejando de lado suspicacias, motivaciones partidarias o de pequeños grupos, poco a poco la Comisión de la Verdad va adquiriendo una legitimidad tal que no puede ser producto de un acuerdo político entre grupos, porque la Comisión de la Verdad en ninguna parte del mundo puede ser el acuerdo de los partidos políticos, porque la verdad que saldría sería la verdad de los partidos políticos que se hubieran puesto al unísono. Por eso nuestro reconocimiento al presidente Valentín Paniagua, que tuvo la calidad de estadista de no incorporar a nadie de Acción Popular en la Comisión de la Verdad, designada por el Ejecutivo que él presidía, sabiendo que se iba a investigar como se está investigando el periodo de 1980 a 1985. Bien, Carlos, muchísimas gracias por su participación. Lamentablemente estamos con el tiempo muy corto. Muchas gracias. Sí, Jaime, buenas noches. Solamente permítame decir, artículo 40, ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. Claro. O sea, ¿qué asesor legal le habrá consultado el doctor Tapia? Bueno, no es empleado, no es empleado. No. La ley, la ley también señala en casos jubilados. Esto es una... cuarta categoría, locación de servicios, no es empleado. Eso es una figura que se hace... No es un sueldo. Perdón, una figura para evadir el tema. Oiga, no me diga... Estamos en el mundo de la legalidad, esto no es un sueldo. Bueno, si usted lo va a defender me parece muy bien, pero... estoy repitiendo lo que ha dicho. Pero está bien equivocado. Es un sueldo del Estado que se recibe a través del PNUD y que debe pagar impuesto a la renta. Bueno, y espero que lo haya pagado porque ya ha cobrado desde el año pasado también. Y la Constitución lo prohíbe. El señor está cobrando a 2 cachetes, una cosa multiusos, 1000 oficios. No me parece correcto, no me parece ético que un miembro de la Comisión de la Verdad, violando la Constitución, tenga 2 sueldos a la vez. Correcto. Bien, yo les agradezco su participación. Lamentablemente nos ha ganado el tiempo. Yo los invito de todas maneras, este viernes vamos a anunciarles la hora en que vamos a iniciar nuestra recolección de firmas en pro de la verdad, la justicia y esta reconciliación que se tiene que basar en que no haya temor. Repito, que no la debe, no la debe. Bien, muchísimas gracias. No hay temor. No hay temor. No hay problema. Hay que confesar nomás. Bien, muchísimas gracias por su participación acá en la Hora N. Ha sido muy interesante esta conversación. Les agradezco su presencia. Vamos a una breve pausa y regresamos, tengo entendido, con el expresidente de Petro Perú, Raúl Pasco, para el asunto de la remodelación de Palacio.